Bueno, hola a todos. Hoy tenemos la compañía y la presencia del señor Nuño Rodríguez. Él es politólogo, es español y bueno, aquí se los presento. Bienvenido a Argentina, Nuño. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nuño, mira, la verdad es que me encantó algo que leí, que vos escribiste, que habla con respecto al tema de los medios de comunicación. Nosotros aquí en Argentina estamos atravesando justamente en este momento un momento de elecciones presidenciales y las cosas están muy revueltas y la verdad es que me pareció un momento muy oportuno para hablar de esto, que si bien todo este canal está hecho y pensado para tratar sobre el tema de los niños, esto es, me parece, como la piedra fundamental del por qué tenemos que estar permanentemente salvando a los niños, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece o cómo ves vos el tema de los medios de comunicación en cuanto a la influencia que tienen en la vida ciudadana, ¿no? Los medios son determinantes. Tenemos que entender el cambio que ha habido de lo que era una sociedad premediática a una sociedad total y absolutamente mediatizada. El ser humano, antes, cuando vivíamos en una aldea, cuando vivíamos en nuestras comunidades, cuando vivíamos en una sociedad tradicional, familiar, pues con nuestros vecinos, teníamos una experiencia directa con la vida y lo que conformaba nuestros valores, lo que conformaba nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, era una relación, una interacción directa entre seres humanos. Nosotros teníamos una transmisión de conocimiento y de cultura pues en el seno familiar, en la escuela, en la comunidad. Disponíamos de dos tipos de socialización, como era la socialización primaria dentro del seno familiar y la socialización secundaria dentro de lo que venía siendo ya el grupo social un poco más amplio. Todo esto se ha ido erosionando con el sistema mediático, porque el sistema mediático ya nos está permitiendo una, una relación que ya no es de experiencia directa, sino de experiencia enajenada. O sea, nosotros ya estamos aprendiendo no por lo que nosotros sentimos, o por lo que nosotros vemos o nos cuentan, sino por las experiencias que nos están mostrando en los medios de comunicación. La transmisión de valores y de conocimiento, la transmisión cultural ya no se hace directamente en el seno familiar, se hace a través del sistema mediático, con lo cual ya no son los propios padres o es la propia comunidad la que está educando a los niños, sino que son pues, productores de Hollywood o productores de contenido mediático de cualquier otro mundo. Esto nos está llevando a una realidad que no es una realidad auténtica, es una realidad sintética, como decía Gerber con su teoría del cultivo. Eh, Toda la exposición al sistema mediático nos está haciendo vivir una realidad que está totalmente alejada de lo que viene siendo nuestra realidad cotidiana. Pero, sin embargo, todo lo que está saliendo a través de la televisión lo estamos dando como válido, aun a pesar de que después nuestra experiencia directa, nuestra experiencia primaria con otros seres humanos, nuestra interacción cotidiana nos esté diciendo que la realidad es diferente a lo que nos muestran los medios, siempre prevalece la información que los medios nos están metiendo en la cabeza. Y de hecho, cuando estamos interaccionando con otras personas, ya no estamos hablando de nuestras experiencias diarias, de hemos ido a labrar al campo o nos ha pasado algo en la tienda. También solemos hablar de cosas que están total y absolutamente mediatizadas. Nosotros ahora mismo no estamos hablando de nuestras experiencias cotidianas, sino que estamos hablando de una realidad superior, de una realidad que nuestras facultades humanas, nuestras facultades cognitivas no pueden llegar a aprender. O sea, nosotros tenemos capacidades para aprender, para coger información de lo que viene siendo nuestro entorno. Los medios de comunicación nos están brindando información de una macroestructura social a la que nunca hubiésemos tenido acceso si no llegara a ser por los propios medios. Esto ya se veía viendo desde el siglo XIX. Esto era Gabriel Tardet, el filósofo francés que había estudiado muchísimo lo que era la comunicación y los sistemas mediáticos, ya nos estaba diciendo que el sistema mediático, en aquel entonces la prensa, que era lo único que tenían, era el sistema nervioso de la sociedad. Y que a través de este sistema nervioso, a través del sistema mediático, es por donde se están mandando los impulsos que hacen a la sociedad moverse. Y en este sentido, el dueño de la empresa es el que va a disponer de la herramienta para emitir impulsos a la sociedad y que ésta se mueva. Estamos totalmente dependientes en este aspecto. O sea, lo único que nos queda sería tener medios de comunicación alternativos a través de los cuales emitir una serie de impulsos diferentes, una serie de informaciones diferentes o volver a una comunidad premediática.
Ujú. Muchos teóricos de la comunicación han estado analizando este fenómeno, desde McLuhan con la aldea global, Leitman, muchísima gente se ha dado cuenta de cómo se ha reducido el espacio y el tiempo gracias al sistema mediático y de cómo las sociedades se han ido aculturizando, de cómo la transmisión de información y de conocimiento se ha ido enajenando a los productores de contenidos mediáticos en detrimento de la familia, de la iglesia o de la comunidad primaria. Ujú. Lo que estamos viviendo ahora no es sino la consecuencia, la secuela de llevar ya varias generaciones permitiendo que los jóvenes y que los niños se estén criando fuera del ambiente familiar. Bueno, totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso las escuelas inclusive, bueno, este espacio se creó a partir de una gran lucha en donde aquí el año pasado por decreto se pasaron las escuelas de jornada simple a jornada completa obligatoria. O sea, las escuelas primarias pasaron de 4 a 8 horas obligatorias. Y tiene que ver justamente perfectamente con lo que vos estás diciendo, esto de la tendencia a separar permanente y sistemáticamente al niño de su seno familiar, de la intervención familiar, y llevarla para la intervención del Estado, ni siquiera es de los políticos, porque cualquier político de turno que suba al poder, el Estado sigue exactamente década tras década el mismo mecanismo de interacción con la sociedad. Bueno, interacción es una forma de decir, porque en realidad es una relación unilateral. El Estado puede aplastarte y vos no tenés derecho a defenderte. Es Sí, pero es bastante que esto es una labor intergeneracional. claro. O sea, para haber llegado a esta situación y que la gente lo esté aceptando como normal, o sea, para sacar a un niño del seno familiar y permitir que se le adoctrine en una escuela o a través de contenido mediático en YouTube, para tener niños queer o todas estas cosas transexuales que llegan a día de hoy, te has tenido que trabajar mucho a los padres. Yo a día de hoy conozco familias incluso no desestructuradas, o sea, que viven todavía la pareja juntos y tienen niños y aceptan toda esta clase de ideología de género, sexual, digamos, de degradación de la infancia, de degradación y de construcción de la infancia. Te has trabajado previamente a los padres. Ujú. Si no hubiese habido una labor de desconexión de los valores tradicionales desde hace por lo menos 5 generaciones, Mm, esto no hubiese sucedido. sí. Tenemos que tener que ya en el siglo XIX, como te estaba hablando, ¿sabes? Empezó a haber una ruptura diametral con todo el sistema del cristianismo. Ujú. Teníamos todos estos grandes satánicos como Alexis Crowley y toda esta serie de personas que irrumpían en las iglesias para hacer misas negras. Pues eso ha ido continuando, se ha ido masificando y los valores que se supone que un día eran los que prevalecían en una sociedad no eran compartidos por toda la sociedad, evidentemente, pero eran, digamos, los que llevaban la voz cantante, Ujú. pues han ido degradando, erosionando, minando, hasta convertirlos en algo total y absolutamente residual. Ujú. El relativismo se comió todo el espíritu social y desde hace ya, desde los años 70 más o menos, toda esta clase de ideologías están perfectamente legitimadas en la sociedad. Los niños han quedado expuestos. Ujú. No hay nadie que quiera eh, transmitir una serie de valores tradicionales a los niños. O sea, ya les dan, son los propios padres los que le dan el teléfono con toda una serie de productos mediáticos contaminados y se están educando con ellos. Y es el propio padre el que acepta que el niño esté viendo pues, algo que está corrompiendo su mente Sí. porque el padre ya tenía la mente corrompida previamente, simplemente se va dando un eslabón, se va ahondando un poquito más en la degradación espiritual del ser humano y bueno, estamos llegando a unos límites que son dantescos. Ujú. Exactamente. Bueno, hay un montón de mecanismos que utiliza toda esta maquinaria perversa, ¿no? Eh, una podríamos decir que fue la ventana de Overton la que permitió que yo utilizo mucho la palabra sistemáticamente, no encuentro con qué reemplazarla, porque todo es sistemático. Pero Claro, digo, sistemáticamente han ido implementando, como bien vos decís, generación tras generación, medidas y artilugios, digamos, a través de la disonancia cognitiva, en donde te aprietan de un lado, te aprietan del otro, te aprietan del otro, no tenés forma de salir. Esa culpa que uno siente porque deja de hacer algo que históricamente hacía, pero bueno, todo es una gran confusión. Como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores, ganancia pesada.
y entendiendo que todo este revuelto no es circunstancial, no tiene que ver con la guerra, no tiene que ver la, con el famoso supuesto virus, digamos, no tiene que ver con nada de todo eso, digamos, estos fueron como las excusas perfectas para terminar de pergeñar un plan eh, que vino gestándose desde hace, yo te diría, siglos, ¿no? Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que por lo menos un Desde el par de siglo XIX, siglos. desde el siglo XIX se está gestionando todo lo que es la desvinculación espiritual del ser humano con sus religiones, Sí. principalmente con la cristiana. Sí, 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 sí. Bueno, lo que estamos viendo ahora no tiene precedentes. La cantidad de iglesias prendidas fuegos que hay, las iglesias destruidas, las iglesias convertidas en museos, museos con imágenes satánicas. Veía la otra vez, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero una iglesia en Francia, que la vaciaron, por fuera quedó digamos, la estructura de la iglesia con el crucifijo y demás, pero por adentro es toda una exposición hasta de simbología satánica. No sé, cuando éramos chicos o cuando nos iniciábamos en la escuela, uno leía libros de historia y leía este tipo de cosas que habían pasado en el medioevo y uno decía, qué caníbales, ¿cómo podían hacer una cosa así? Y no cambió mucho la historia. En cuanto se vaya el Dios cristiano, van a volver otra vez a ver sacrificios en los altares. Ujú, O sea, de hecho, el cristianismo ha sido un lapso de tiempo en el cual todas estas fuerzas viscerales, atávicas, salvajes del ser humano han estado más o menos cohibidas. ujú, Y todas estas personas que sentían que las fuerzas, las relaciones primitivas entre seres humanos tenían que ser las que regían el orden, pues han estado durante mucho tiempo coercionados, han estado perseguidos. El cristianismo, en ese sentido, ha supuesto una ruptura con la naturaleza salvaje del ser humano. ujú, Y en cuanto se acabe, pues volveremos otra vez a tener unas relaciones de esclavismo entre los unos con los otros, de canibalismo, de sometimiento al más violento. Que también te digo, aun a pesar de haber estado el cristianismo durante 2000 años intentando imponer una nueva relación entre seres humanos, no lo había conseguido. O ujú, sea, el poder terrenal había seguido siendo igual de salvaje. ujú. Sí, sí, porque cabe destacar que aún los que han ido siempre como a la cabeza del cristianismo, eh, han sido siempre no te voy a decir que los más perversos, porque si no me van a decir que estoy generalizando y que no todo el mundo es así. Y yo siempre digo que estoy cansada de aclarar que cuando uno habla, no dice, cuando uno dice todos, uno se refiere a todos los que hacen lo que están haciendo. Pero es un juego de palabras que también entra en toda esta manipulación mediática en donde parece que cada vez que uno habla tiene que, antes de decir algo, tiene que disculparse para no herir Mm. los sentimientos del otro. Eh, Está muy bien preparado eso, o sea, es una triquiñuela psicológica para evitar que haya una contraargumentación al discurso ramplante en los medios de comunicación y en las instituciones. Ujú, Entonces, exactamente. psicológicamente están invitándote a lo que es la espiral del silencio. O sea, tú en cuanto ves que, aunque sea de una manera artificial, esta realidad sintética de la que estamos hablando tiene una narrativa que difiere de tus pensamientos originales, pues tú tiendes a no expresarlos. Ujú, Tiendes a dejar que sea el discurso imperante, el discurso mayoritario, el que siga su ritmo, mientras que tú escondes tus ideas. Eso está muy estudiado, esa es la espiral del silencio. ujú. Por ejemplo, cuando nosotros miramos, eh, no sé, como en este momento en Argentina, las campañas de los políticos. Eh, Cuando uno ve a un político diciéndole lo que ya sabemos que a nosotros nos gustaría escuchar, un político dice, voy a acabar con el hambre, le voy a aumentar el sueldo, la jubilación a la tercera edad, voy a acabar con la delincuencia. Son frases que creo que las podría decir un niño de 6 años cuando uno le dice al niño, hagamos una obra de teatro y vos hacés de cuenta que sos un candidato a presidente. Y aún así, las personas no reparan en que todo lo que les están diciendo es una burla, es una tomada de Bueno, pelo, como decimos aquí. pero tú ten en cuenta que tú armas un mensaje cuando conoces al receptor.
O sea, si tú ese mensaje no lo has codificado de la manera en que el emisor quería, quiere decir que no estaba codificado para que tú lo recibieses. Ujú, Pero yo te aseguro que esos mensajes que a nosotros nos parecen incongruentes calan muy bien en su receptor. Y que todos los políticos, o por lo menos los políticos profesionales o todos los manipuladores profesionales, lo primero que hacen es analizar el receptor. Pues, si no conoces al receptor, olvídate de influir en él. Tienes que saber qué sistema de valores tiene, qué psicología tiene, tienes que saber a través de qué fuentes de información se informa, qué otras fuentes de información las considera como negativas. O sea, tú tienes que conocer los hábitos de consumo de información, tienes que saber a través de qué sistema de valores filtra esa información. También en España estamos oyendo todos los días una serie de mensajes que, pues, que a mucha gente le parecen totales y absolutamente incongruentes, ujú, pero es que en su electorado funcionan muy bien. ujú. O sea, quiere decir que cada vez que te encuentres con un mensaje de esto que a ti te parece ridículo, simplemente es que no está diseñado para ti, está diseñado, pues, para otro sector de la sociedad, pero créeme que está bien diseñado. De hecho, suelen utilizar programas matemáticos que les indican qué clase de narrativa, qué clase de verbos, qué clase de semántica tienen que utilizar para que ese mensaje cale hondo. Ujú. Por ejemplo, ¿hay alguna frase que vos sepas que utiliza un político cuando quiere mentirle en la cara a la gente? Digamos, ¿hay alguna palabra que esté estudiada específicamente, que esté en Argentina, esté en España, esté en China, esté en donde esté, la digan y la gente... Sí, 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 hay una palabra que es determinante para saber si un político miente. Es la primera que sale de su boca. Claro, Ya según habla, sí, sí, ya sí, sabes que te está mintiendo. sí, 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 Hay que tener en cuenta, no son profesionales de la mm, gestión pública, son los encargados de la gestión pública, claro, pero su labor no es buscar una respuesta racional en la gente, es buscar una respuesta emocional. mm, En este sentido, no, si ellos son los gestores de la vida pública, si queremos ver una alineación profesional más acertada, son pastores. claro, Son pastores de ovejas, literalmente, o sea, porque las masas nos comportamos como ovejas. ujú, Y sí, ellos sí, simplemente, pues, saben cuándo tienen que gritar, cuándo tienen que levantar el callado, hacia dónde tienen que hacer, cómo llevarnos al establo. Esa es su única labor. Que la gente está empezando a pensar demasiado por un lado, pues te creas un evento traumático por este otro para que vuelvan a prestar atención a tu discurso. ujú, Que están llevando su mente hacia sitios donde tú no quieres, pues resulta que allá en el otro lado les has puesto una sorpresa para que vuelvan otra vez a agredir. Eh, el, el pastoreo psicológico, que es a lo que se dedican los políticos, está muy estudiado. ujú, O sea, si tú quieres saber qué palabra específica están utilizando para mentir, hay muchas maneras de detectar la mentira. O sea, en ese sentido, a mí muchas veces me contratan para saber para detectar mentiras en textos, para detectar mentiras en discursos. ujú, Hay muchísimas maneras, o sea, y sobre todo cuando están intentando que tú aceptes un hecho por algo que ya estaba previamente constatado, pues como todo el mundo sabe, o cosas así, ya sabes perfectamente que te están colando una mentira. O sea, cuando no pueden mantener una línea argumentativa racional y están apelando a un conocimiento superior, a un conocimiento previo para hacer pasar la pelota hacia otro estadio, ujú, sí, eso es matemático. sí, sí, sí. Em, ¿Qué es lo que uno podría hacer? Porque la verdad es que eh, si uno mira para adelante, no ve el horizonte. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad? Porque en realidad el trabajo es individual, ¿no? El trabajo primero es individual y después termina impactando en lo colectivo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para que toda esta ingeniería social que se viene aplicando sobre los, re- los rebaños de ovejas empiecen a desactivarse? Vos como politólogo, digamos, traspasando todas las fronteras, hablando a nivel Nosotros mundial. no tenemos los recursos para hacerlo, y hay que tener en cuenta, tú consideras que somos una sociedad. Ujú, En realidad somos individuos atomizados que hemos sido juntados mm,
a través previamente. Nosotros ahora estamos hablando castellano. Nosotros estamos hablando castellano porque somos herederos de un proceso político, de un proyecto político que se llamaba el Imperio Español, que nos había unido a todos en el sistema de creencias, en el sistema de valores y sobre todo nos ha dado una lengua vehicular. Ese imperio cayó y nosotros ahora estamos a expensas de lo que son los estados nacionales. Los estados nacionales han cogido su sistema institucional y nos han hecho un censo y nos han dado una nueva nacionalidad. Ahora se supone que yo soy español, que tú eres argentina, que el otro es chileno, que el otro es del otro lado, ¿sabes? Aún a pesar de que somos una unidad y que somos una patria grande, pero ya somos sectores sociales que somos hechos. Nosotros no somos una sociedad ahora por nosotros mismos. O sea, no hay una sociedad española, no hay una sociedad argentina, no hay una sociedad chilena. O sea, eso es algo que se ha creado artificialmente. O sea, lo que viene siendo, como dice Alexander Dugin, o sea, lo que es el ethos primitivo de la gente que se sentaba alrededor de una hoguera, que se transformó después en el Laos, en un pueblo un poco más organizado, que ya organizaban su religión, que ya organizaban sus instituciones, a lo que viene siendo el Estado-Nación, pues va mucho. Y en cada estadio, en cada proceso de crecimiento de las organizaciones humanas, siempre ha habido élites que las estaban controlando. Claro. Ahora mismo nosotros estamos bajo el influjo de élites globales que han conseguido controlar todas las sociedades artificiales que se habían creado en los estados. Y es muy difícil salirse de ese impasse. Son ellos los que controlan los medios, son ellos los que controlan la ley, son ellos los que controlan la educación, son ellos los que han modificado el marco cultural. O sea, ten en cuenta que si cogemos la teoría de sistemas de Talcott Parsons, nos estaba hablando de que siempre hay un sistema económico y un sistema político que están en pugna el uno con el otro, porque el sistema político siempre está intentando controlar el mercado. Pero sea como fuese, los dos estaban interactuando, los dos estaban luchando dentro de un sistema, de un macrosistema de valores. Si el sistema económico o el sistema político iba en contra del sistema de valores, iba a ser rechazado, iba a ser replicado directamente por la sociedad. Ahora mismo estos poderes globales han cambiado el marco cultural, o sea, han cambiado el macrosistema en el cual los otros subsistemas estaban operando. Ahora mismo tienen vía libre. No hay una base cero a través de la cual medir la actuación política, a través de la cual medir la vida del ser humano. O sea, todo es relativo. Ni siquiera la vida del ser humano está estructurada a través del tiempo como se estaba estructurando antes a través de ritos, como venía siendo el bautismo, la comunión, el matrimonio. Ya no existe nada de eso. Ahora te puedes encontrar adolescentes de 50 años, te puedes encontrar niños transexuales de 5, o sea, todo vale. El sistema de creencias a nivel global ha sido destruido y que tampoco es a nivel global porque ha sucedido en Occidente. O sea, si tú ves los países musulmanes han sabido preservar muy bien su religión porque han visto lo que pasaba en Occidente, han sabido lo que pasaba cuando se estaban alejando de sus creencias más profundas, que todo se ha relativizado y todas las sociedades que se habían fundado en ese sistema de valores se han caído. Es lo que está intentando hacer Rusia, preservar su sistema de creencias, Sí, evitar sí. el relativismo. Sí. Sí, sí, sin embargo, aún intentando hacer eso, es un país que es absolutamente criticado. Bueno, un país no, un presidente que es absolutamente criticado. Yo la verdad es que no sé demasiado de política, no podría decir a ciencia cierta qué es lo que ocurre ahí, pero eh, yo hablo con personas alrededor de todo el mundo y la gente, los rusos, digamos, no hablan, no dicen lo mismo que los medios de comunicación de su presidente, no opinan lo mismo que los medios de comunicación de su presidente. Tienes que Entonces, analizar a través de qué medios de comunicación te está llegando la información sobre quién. es que todos los medios de comunicación están contaminados, ¿o no? Sí, o sea, cada uno va a tener el interés de su dueño. O sea, en ese sentido, olvídate de lo que viene siendo la neutralidad. O sea, o lo que te comentaba antes, los medios de comunicación buscan influir, buscan persuadir. O sea, lo que viene siendo buscar un proceso racional de la información, pues eso Sí. se acabó hace mucho tiempo. Pero no es que le rinden culto a los intereses de sus dueños. Ahora es un solo dueño, el dueño de todos los sistemas de información alrededor del mundo. No solamente los países, todos responden a un poder supranacional.
que no es un poder supranacional que varía y que está en distintos, es uno solo para todos los países del mundo. Es un grupito de personas que están muy mal mental y espiritualmente, y que como en los dibujitos, había un dibujito que no me acuerdo ahora, Pinky Cerebro, que creo que era el dibujito que decía, voy a dominar al mundo. Y este grupito de enfermos mentales se refiere a esto, ¿no? De dominar al mundo por dominar al mundo en sí mismo, porque en el mundo sobra lugar para vivir. Inclusive si te molestaran los demás seres humanos, te comprás 5 islas, una al lado de la otra, y vivís tranquilo sin que nadie te moleste. Pero ni siquiera pasa Eso. por ahí, ¿no? Ni si- Volvemos otra vez a la palabra relativismo. O sea, para nosotros ahora mismo que estamos en una posición dentro de lo que es una sociedad de a pie, pues esas decisiones nos pueden llegar a parecer de psicópata. Ujú, Pero ellos tienen un plan racional, porque su plan sí que es racional, dentro igual de un sistema de valores que no compartimos nosotros, pero saben perfectamente a dónde van, ujú, saben perfectamente qué es lo que quieren hacer con la sociedad. Y los movimientos de los grandes siempre acaban siendo traumáticos para los pequeños. ujú, ¿Sabes? Lo de cuando los de arriba se mueven, los de abajo tiemblan. sí, Hay que tener en cuenta que esto es un plan que está muy bien diseñado. No, ujú, no son cosas de 2 días, como lo que habíamos estado viendo para el tema del COVID. ujú, El tema del COVID ciertamente unificó un discurso en todos los sistemas mediáticos, incluso de países que se supone que eran antagonistas entre sí. sí, Tú veías el sistema mediático de Irán, el sistema mediático de Siria, el sistema mediático de Venezuela, de Cuba, de Estados Unidos, de Alemania, de todos los países que se supone que son heterogéneos y hay antagonistas, y todos tenían exactamente el mismo discurso de distancia social, de ponte la mascarilla, de quédate en casa, sí. era exactamente lo mismo. Y cuando tú estás viendo que un discurso se copia idénticamente en todos los sistemas mediáticos, que se replica, tú sabes que eso es un modelo de difusión de información que se llama en cascada. O sea, tú sabes que hay un nodo de difusión central y que va cayendo en cascada a través de los diferentes sistemas mediáticos. Hay un centro global de poder, sí, eso es innegable. Ujú. No responde a patrones democráticos, no responde a parámetros religiosos, no responde a parámetros o a sistemas de valores que nosotros podamos llegar a entender, o sea, pero lleva mucho tiempo preparándolo, lleva mucho tiempo funcionando. Lo que estamos viendo no es un experimento, es la aplicación de conocimiento científico surgido de experimentos previos, Ujú. con lo cual te digo que es bastante complicado el poder zafarse de eso. Sí, Se podría decir. en lo racional pareciera ser muy complicado, pero si uno lo grafica, ese dibujo maravilloso, ¿no? De este grupito de, de perversos sentados alrededor de una mesa, con toda la gente debajo de la mesa sosteniendo esa mesa, levantándose y volteándoles la mesa, gráficamente uno lo ve y dice, no, no es tan difícil. Si nos ponemos todos juntos, esto lo damos vuelta en 5 minutos. Y sin embargo, la gente está en un estado de hipnosis tal, es tan profunda, es como vos decías, es tan profunda la ingeniería social que se viene aplicando de generación tras generación, que está hasta en la epigenética nuestra, Sí, hasta ese pero punto, ¿no? tú ten en cuenta que para unificar a los seres humanos necesitas un sistema mediático y necesitas un sistema institucional. Ujú, Y ahora mismo no se dispone de nada de eso. Toda esa gente que está debajo de la mesa sujetándolo a los millonarios ujú, en el dibujito ese que circula por todas las redes, pues todas esas personas que están allá abajo no tienen ningún sistema de comunicación que los aglutine. De hecho, a nivel global ni siquiera tienen una lengua vehicular. Por eso es tan importante, o sea, que haya grandes masas de seres humanos con una lengua vehicular, porque es el primer elemento que te puede llegar a hacer pensar que puede llegar a haber un sistema mediático que aglutine de nuevo las voluntades digamos, y alinee de nuevo las voluntades culturales y éticas de una gran parte de la población mundial. ¿A qué llamas Sin una lengua eso, vehicular? pues como nosotros estamos hablando en Ah, castellano y nosotros podemos hablar con 400 millones de personas, ujú, imagínate tú que hay una persona ahora que tiene el secreto de la vida y que tiene el secreto para la felicidad eterna y resulta que te está hablando en una lengua de una tribu perdida de África, ujú, pues ya sale con un hándicap el pobre chaval. En ujú, este sentido, eh,
una lengua vehicular como la que tenemos nosotros, como Ujú, es el árabe, como es el ruso, como es el chino en Asia, es indispensable para aglutinar grandes masas de gente. ujú. Es indispensable. Después Sí. necesitas un sistema mediático que no esté controlado por las personas que lo estén controlando algo y que ese sistema mediático esté emitiendo impulsos en la sociedad en relación a los valores éticos, a los valores morales, a aglutinar lo que viene siendo las voluntades, las afinidades y que vuelva a enfilar en uno todas las estrategias de vida que tienen esas personas. Ujú, Porque una de las cosas a las que se ha dedicado el sistema mediático y el sistema educativo en las últimas décadas es adoctrinar a la gente a que la mejor estrategia de vida que pueden tener es mirar a su ombligo, no mirar a los lados y fijarse solo en sus cosas. ujú. De hecho, si tú miras ahora a todos los países de corte liberal, dentro de las democracias liberales, la mejor estrategia de vida era no meterse en asuntos sociales. Claro. Era ir labrando tu propia vida, tú con tus estudios, encuentra tu trabajo, encuentra tu familia, encuentra tal, pero no te metas en problemas, no te metas en las cosas periféricas. Y eso es lo que nos ha robado la interacción con nuestros semejantes. Ujú. Sí, sí, yo siempre pienso cómo pasamos del hombre de la era de piedra, del hombre de Neandertal, a esto que estamos ahora, ¿no? El hombre primitivo era, si se quiere, preso de sus propias limitaciones. Y hoy en día han pasado millones de años y seguimos presos de las mismas limitaciones, porque pasamos de una libertad absoluta en el medio del bosque, del campo, de la montaña, solos con nuestra alma en la prehistoria, a estar ahora en un sistema en el que parece que si no tenemos a alguien que nos diga qué tenemos que pensar, qué tenemos que comer, cuándo tenemos que mandar a los chicos a la escuela, a quién tenemos que votar, no podemos vivir, no sabemos qué hacer. Un La día, vida se ha vuelto más compleja, hay muchísimos más elementos, se ha dinamizado, se ha vuelto más tecnológica, pero tampoco vamos a crear un pasado, digamos, épico, un pasado eh, feliz. O sea, los estadios de la vida, todos los estadios de la evolución de las sociedades humanas han sido complejos mm, y hay que tener en cuenta que no todos los seres humanos son capaces de tomar decisiones por sí mismos. mm, Y en este sistema hay que encontrar, o sea, por ejemplo, Aristóteles, o sea, te estaba definiendo que había tres clases de humanos, estaban los amos, los esclavos y los de condición equivocada. ujú, Después llegó el cristianismo y nos dijo que no, que todos éramos exactamente igual. ujú, Ya bueno, ya con la democracia, olvídate, o sea, cualquier persona era perfectamente capaz de tomar decisiones sobre políticas de Estado. Y es que no, los seres humanos tenemos diferentes capacidades. Hay unos que tienen una serie de capacidades intelectuales, hay otros que no las tienen. Intentar hacer a un tonto pensar es tonto en sí. ujú, Y es lo que está pasando con la democracia y es lo que está pasando con otros muchos sistemas pretéritos. O sea, hay que saber que cada ser humano tiene sus limitaciones, tiene sus características, tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. ujú, Intentar homogeneizar a todos los seres humanos es totalmente insensato. ujú. Cuando estaban en el bosque alrededor de la hoguera, pues también había gentes que había que decirles cuándo tenían que salir a cazar, cómo tenían que cazar y qué herramientas tenían que utilizar para cazar. Claro, Y sobre todo, aunque fuese una persona inteligente, siempre iba a estar sometido a la persona más violenta, claro, porque la violencia ha sido la que ha regido las relaciones humanas durante toda la historia. claro. Estamos hablando ahora de Estados Unidos o de otros países, pues tirando bombas sobre países que no controlan tanto la violencia, de hecho que no disponen de recursos para controlar la violencia. Pero es que Ujú. eso ha sido siempre a lo largo de la historia. O sea, tú puedes tener el secreto de la vida, de la felicidad eterna, que al final eso va a quedar sometido a lo que el violento quiera. Bueno, Y quizás esto es, viéndolo perdón que te interrumpí, ¿querés terminar lo que estabas no, diciendo? sí, o sea, te digo, o sea, se supone que el sistema de derecho, los sistemas democráticos, habían encontrado una serie de resortes institucionales para evitar que la violencia siguiese rigiendo las relaciones sociales y políticas. Y en teoría estaba bien. O sea, y ciertamente un sistema de contrapesos entre las diferentes fuerzas, la separación de poderes,
yo creo que ha sido lo que mejor ha funcionado en todos los experimentos políticos de la historia para evitar que la violencia estuviese en el centro de la toma de decisiones. Pero vos te referís al poder, digamos, al poder institucional, Al Estado moderno, al Estado. al Estado democrático moderno. Ujú. Pero esa división no se sostiene, no se mantiene. Ah, eso se acabó ya. Si es que Claro. alguna vez hubiese existido de una manera real, o sea, pero el poder controlar a las fuerzas de seguridad, el poder controlar al poder político y el poder controlar al poder judicial, pues creó un sistema de contrapesos que permitió que un sistema de derecho de base humanista pues rigiese la sociedad, Ujú. con Sí. sus grises y con sus zonas oscuras, pero de los experimentos políticos que ha habido en la historia, yo creo que ha sido lo que mejor, lo que más ha permitido al ser humano desarrollarse. Ujú. Sí, sí, sin duda no todo es para tirar a la basura. Habrá cosas que habrán servido, digamos que en el camino creo que ellos sabían que les estaba sirviendo, pero que en realidad necesitaban que les sirviera para poder dar el próximo paso, ¿no? Porque si todo hubiera sido una hoguera, si el mundo se hubiera transformado en un caos absoluto, tampoco hubieran podido sacar rédito de eso, ¿no? Tenían que tener algo de lo cual, de donde poder extraer lo que ellos necesitan para avanzar. Claro, si la violencia está rigiendo las relaciones sociales, no son sociedades productivas a la hora de la verdad. Claro, exacto. Bueno, de hecho, ya sabemos que el sistema financiero es el que está detrás de todo esto que está pasando, porque unos dicen, no, son las farmacéuticas, otros dicen, no, son los políticos, no, son, yo creo, realmente creo que es el sistema financiero el que mueve toda esta barbarie y todo este descontrol que rige al mundo hoy en día. El sistema financiero es el único que no necesita ya de seres humanos para subsistir. De hecho, están tratando de implementar la moneda virtual en todos los países. Entonces, no necesitan ni siquiera a la gente para que trabaje en una fábrica, porque a futuro la moneda virtual se abastece a sí misma. Entonces ni siquiera necesitan de la gente, ¿no? Quizás en este punto ese gran plan que tienen de despoblación mundial, de querer eliminar al 95% de la población mundial, según ellos mismos lo han dicho, es porque ese 5% que les queda va a ser más que suficiente para administrar y para seguir reproduciendo esa moneda, esas criptomonedas, esa moneda virtual, que todos los candidatos políticos tienen en su boca y que a la gente les parece que el político que viene a proponer una moneda virtual les está trayendo la salvación y un mega plan súper novedoso y no se dan cuenta que una vez más están calando un poquito más hondo, entregando su humanidad. Eh, y por eso estaría buenísimo que la gente pudiese empezar a ir como unos pasitos para atrás, ¿no? Y donde nos pidan pagar con una tarjeta de crédito o de débito, ir con el efectivo en la mano y pagar con el efectivo. Cuando nos digan que tenemos que hacer una verificación de nuestro rostro con el teléfono para poder acceder a la cuenta de un banco, cambiarnos a otro banco que no nos pida esa verificación. Cuando el Estado nos diga que tenemos que poner, no sé, también nuestro rostro para sacar el permiso, como ha pasado, ¿no? Para movilizarnos de un lado hacia el otro, decir, no, bueno, me quedo acá hasta que todo esto pase, me quedo acá, no me bajo el programita. Digamos, creo que una de las pocas cosas que sí podemos hacer en este momento es no seguir accediendo a toda esta maquinaria que nos va metiendo cada vez más y más y más y más adentro. Es que ya cuando nos querramos acordar, Pero no. está muy bien planteado todo, o sea, sí, todos estos datos, o sea, todas estas intromisiones dentro de lo que es la intimidad está muy bien medida, o sea, no te están pidiendo los datos biométricos por la cara, te están pidiendo los datos biométricos para darte un servicio que va a ser bastante útil para ti, el que sea. ¿Sabes cómo lo de insertarse el chip? Pues hay mucha gente en países del norte de Europa que se han insertado un chip, con lo cual pues tienen ahí su monedero. Ujú.
y oye, o sea, y tiene cosas positivas y no pierdes el dinero y evitas robos. Tiene una serie de atributos positivos con los cuales tú vas a aceptar esa serie de cosas. Con los datos biométricos es exactamente lo mismo. Que tú te enfadas y dices, pues yo no quiero ninguna de estas aplicaciones tecnológicas que están, que son intrusivas para mi privacidad, para mi intimidad o para mi propia biología, pues entonces te vas a quedar fuera del sistema. No vas a tener acceso a según qué servicios. Y va a ser como lo de usted no quiere pasar por el aro, pues ahí tiene su hoguera, ahí tiene su bosque, si quiere, en caso de que te dejen en algún lugar público, que va a ser todo privado, pero te van a dejar volver a un mundo primitivo cuando tú quieras. De hecho, en las grandes ciudades, en las grandes urbes y sobre todo en los países pobres, pasamos por el coche y vemos a cientos y cientos de personas que se han quedado fuera del sistema, Ujú. que están viviendo sin acceso a todos esos servicios. Nadie les pide datos biométricos, nadie les pide que les inyecten un chip. Son tan pobres, o sea que simplemente están fuera. Bueno, pero Eso es lo que ellos, les espera a las personas que no acepten pasar por el aro. ahí yo creo que todo ese grupo enorme de personas fueron expulsados del sistema. Creo que uno puede elegir salir del sistema y eso es otra cosa. Se están Ujú. organizando muchas comunidades por fuera del sistema que se autoabastecen, como las han existido, por ejemplo, las comunidades Amish, digamos, son comunidades que se han mantenido siempre fuera del sistema y han Tú estado fíjate, perfectamente. que me has dado un ejemplo Mm. que es, digamos, la quintesencia de lo que estamos hablando. Son comunidades que han sabido mantener su estructura de valores intacta y que han sabido mantener su interacción entre los miembros de la comunidad intacta. Ujú, Su relación con los otros miembros de la comunidad es directa, no es una relación enajenada a través de lo que te están diciendo los medios de comunicación que es tu vecino. ujú. Tú a tu vecino le conoces, no te tiene que decir la televisión quién es tu vecino. Exacto. Mantener los valores, mantener la relación directa con tus semejantes. Eso es lo Ujú. único que puede permitir que haya sociedades o subsociedades o subcomunidades, como queramos verlos, que no sean afectadas por toda esta vorágine psicótica que nos están vendiendo desde las instituciones y los medios. Ujú. Sí, 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 totalmente. Yo creo que ahí reside nuestro poder, ¿no? En poder decidir, que es lo que nunca deberíamos haber dejado de hacer, poder decidir en qué sistema permanecer. Porque como vos bien dijiste, de última, antes existían también, en la época de la hoguera, existía el que necesitaba que le dijeran, anda a cazar, anda, digamos, siempre existieron personas que necesitaron de las órdenes de gente de más arriba. Em, y probablemente eso siempre exista, eso no va a dejar nunca de Sí, pero existir. que tú ten en cuenta que, ¿qué es eso? Cada ser humano es diferente. O sea, unos van a tener unas capacidades intelectuales superiores, otras van a tener unas habilidades manuales superiores, otros van a tener sus propias características. Ujú. No es tanto tener que recibir órdenes como recibir instrucciones. O sea, Claro. y que a día de hoy estamos viendo como hay miles de personas que están totalmente absolutamente perdidas. O sea, les han desarraigado de su sistema tradicional de vida y no saben cómo tienen que vivir Ujú, porque no tienen un sistema de valores que les esté guiando a lo largo de la etapa evolutiva de la vida. ujú, Están perdidos y buscan libros de autoayuda, buscan ayuda en un gurú, buscan ayuda en una tribu urbana, en lo que sea. Necesitan información, necesitan instrucciones de cómo organizar su vida. ujú. Sí, 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 totalmente. Sí, lo veo. Yo estoy en muchos grupos de WhatsApp de distintas cosas y hay gente que permanentemente dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Cuando la información está toda volcada en los grupos y está, no te digo que está más que claro, pero esos 5 minutos que necesitas para sentarte y ver la información y vos poder armarte tu propio plan. Pues hay gente que necesita ayuda incluso con eso. ¿No? Y te digo, no te puedes enfadar, lo único que puedes hacer es comprenderlo y ayudarles. Ujú. Sí, 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 está muy complejo y entendiendo, yo lo he mencionado esto en distintas entrevistas, charlas que he tenido con todas las personas que han pasado por el canal, de cómo se originó realmente el sistema educativo, ¿no? Que se creó justamente para amoldar al ser humano para que fuese una persona servil, maleable, que pudiese recibir órdenes, que hiciera las cosas en determinada cantidad de minutos. Primero con los soldados y como les funcionó bien, lo traspasaron a las fábricas porque necesitaban que sus obreros fueran personas que fuesen óptimos trabajadores que les generaran mayores riquezas a las empresas. Entonces, basado en todo ese sistema, en todo ese camino que se hizo, así se pensaron las escuelas. Eh,
y pensando en esto de que uno puede también decidir no ser más parte de un sistema que lo único que busca es exterminarlo a uno, me parece que es un buen momento para replantearse también, por ejemplo, los sistemas escolares, ¿no? En donde, por ejemplo, existe el homeschooling que nos permite perfectamente enseñarles a los chicos cómo arrancamos la conversación en casa, enseñándoles nosotros, Ujú. dándoles nosotros las pautas de ética, de valores y además De que enseñarles. eso, eso siempre se hace en casa, es lo que se dice. O sea, la casa está para educar, Mm, la escuela está para instruir. O sea, y tenemos que saber diferenciar lo que viene siendo transmitir valores, transmitir educación a tus hijos de lo que es darles una instrucción compleja. Nosotros en casa les podemos enseñar a escribir, a leer, les podemos enseñar a sumar, a gestar, y cuando empiezan ya con las ecuaciones de tercer, de cuarto grado, cuando empezamos con algoritmos, cuando empezamos con información más compleja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengamos que transmitir a nuestros hijos una información que a nosotros ya nos cuesta aprender, ujú, necesitamos de enajenar, o sea, necesitamos externalizar ese sistema de instrucción. ¿Qué es lo que sucede? O sea, pues que te vas a encontrar unos sistemas de instrucción llamados escuelas públicas que evidentemente van a estar instruyendo gratuitamente a la población con una funcionalidad que vaya a interesar a las élites económicas o políticas. ujú, Y si tú quieres que tu hijo tenga una instrucción donde vaya a recibir un conocimiento que vaya a ser aplicable, que vaya a ser real y que vaya a hacerle crecer como ser humano, pues ya la vas a tener que pagar. ujú, Y ahí es donde vas a tener la barrera de acceso, donde vas a tener el sistema de clases. ujú, De hecho, o sea, todas estas nuevas ideologías imperan en las clases bajas ujú, y en las clases que se ven forzadas a ir a la escuela pública. ujú. En las élites, todos estos casos de niños transgénero o de feminismo radical o de autodestrucción sistemática de tu propia cultura no se ven, están mucho Ujú. más reducidos. Mira, acá se ven, ¿eh? En Argentina, en escuelas privadas, y costosas, te digo que se están viendo, se están viendo. Creo que ya traspasaron Pues, esa barrera de lo público y lo privado. pues complicado. Eso es que no han tenido una buena instrucción en casa, Ujú. una buena Claro, educación en pero sin duda, lo primero que falló fue la familia, por supuesto, porque el sistema casa. puede ofrecerte con tus hijos todo un abanico de posibilidades. Está en vos como adulto, como padre, justamente la educación que vos le das a tus hijos para que cuando están de la puerta para afuera de tu casa tomen buenas decisiones y no se dejen Eso es la marear. responsabilidad de los padres, Ujú. exactamente. Exacto. No te quiero restar más tiempo porque sé que, tenés que descansar. Me encantó esta charla con vos. Me parece que, bueno, a veces la gente dice: "Ey, ¿de qué sirve hablar si igual ya está todo perdido?". Y yo creo que justamente ahí es donde tenemos la posibilidad de empezar a salvarnos, cuando volvamos a hablar, porque lo que hicimos fue dejar de hablar. No sé Sí. si coincidís. Totalmente. En cuanto hemos perdido nuestra relación los unos con los otros, es cuando los otros nos han impuesto un modelo de relación. Es Exacto. lo que te digo, o sea, tú puedes tener tu vecino, no le conoces a tu vecino y es un sistema mediático que te está diciendo que es tu vecino Ujú, y te está enfrentando con él. ujú. Sí, sí, absolutamente. Así que yo te agradezco absolutamente tu predisposición y, bueno, no nos conocíamos, nos acabamos de conocer en esta entrevista, y me parece maravillosa esa posibilidad de poder hablar con una persona que está en la otra punta del globo terráqueo, que podamos hablar, como si estuviéramos uno al lado del otro, porque en realidad estamos todos padeciendo lo mismo. em, y bueno, esto es algo que sí le tenemos que agradecer a la tecnología, ¿no? Esto de poder hablarnos, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, y que podamos acortar esas distancias y que podamos entre todos pensar un poco antes de seguir haciendo. No sé si vos querés agregar algo más. ¿No? Pues en referencia a lo que estás diciendo de la tecnología, es que es lo que hablamos, o sea, todo tiene sus cosas positivas y negativas. Mm, De la misma manera van a estar controlando con quién estás hablando, de qué estás hablando, pero es que nos están dando una vía de comunicación para que podamos hablar de tú a tú, de corazón a corazón, o sea, para que dos seres humanos estén interactuando. ujú, Hay que saber ver las cosas positivas y negativas de todo y sobre todo hay que ser objetivo con la posición de partida. ujú, Es una posición que es bastante compleja, principalmente porque se ha estado experimentando durante muchos siglos y ahora simplemente se está poniendo en práctica un conocimiento certero, probado en laboratorio, sobre el hueso social. ujú. O sea, no es broma lo que está sucediendo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo
Nuevamente te agradezco tu predisposición, tu tiempo y todo el conocimiento que has volcado acá, que estoy segura que lo van a saber capitalizar quienes vean esta charla hermosa que acabamos de tener. Así que te agradezco Perfecto. muchísimo, eh, a tu disposición para lo que necesites y bueno, te mando un Nada, abrazo. espero poder estar otra vez ahí charlando contigo y para toda la gente del canal. Cómo no, con mucho gusto. La verdad que sí, seguramente vamos a armar otra charla porque la verdad es que me encantó y seguramente de esta charla van a surgir un montón de opiniones y de cosas que van a estar muy interesantes volcar en una segunda parte. Me alegro mucho. Bueno, muchas Hasta gracias. entonces, María, que Nos vaya vemos. bien. Vos también, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.